Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquel 10 de enero. Todo parecía una jornada más en la vida de una estrella que venía encadenando éxito, conciertos, dinero, reconocimiento y una conexión brutal con su público. Pero en cuestión de minutos, el nombre de Jason Jiménez dejó de estar asociado solo a la música popular y empezó a quedar marcado por una tragedia que sacudió a Colombia entera. Lo que al principio parecía una noticia imposible de creer, se convirtió muy rápido en una pesadilla nacional. Una aeronave. Un despegue que no terminó como debía. Un impacto. Fuego. Caos. Y después un silencio que pesó más que cualquier canción. Desde ese momento comenzó una ola de preguntas que todavía hoy siguen estremeciendo a miles de personas. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué salió mal? ¿Por qué un hombre que parecía tenerlo todo terminó envuelto en una historia tan oscura, tan dolorosa y tan llena de dudas? Pero esta historia no se queda solo en el accidente. Lo verdaderamente impactante es todo lo que empezó a emerger después. El dolor de su familia. El silencio de su entorno más cercano. Las imágenes del siniestro. Los testimonios de quienes estuvieron alrededor de sus últimas horas. Y sobre todo la sensación de que detrás de la tragedia hay piezas que no encajan del todo en un relato simple. Porque cuando un artista de ese tamaño muere de forma repentina, el país no solo llora, el país también sospecha, pregunta, reconstruye, compara y busca respuestas. La figura de Sonia Restrepo se volvió entonces uno de los focos de atención más intensos, no solo por ser la esposa de Jason Jiménez, sino porque su silencio, su dolor y cada gesto posterior fueron observados con una carga emocional enorme. Mientras millones de personas intentaban entender la magnitud de la pérdida alrededor de ella, comenzó a crecer un ambiente de tensión, especulación y angustia. Cada palabra ausente empezó a pesar. Cada detalle cobró importancia. Cada fragmento de información despertó nuevas teorías. Y ahí es donde esta historia cambia de tono. Porque ya no hablamos solamente de la muerte de un cantante famoso. Hablamos de un caso que tocó el corazón de sus seguidores, pero que también abrió un debate brutal sobre la seguridad, las decisiones tomadas antes del vuelo, los movimientos de las últimas horas y la diferencia entre lo que se dice en redes y lo que realmente puede sostenerse con hechos. En medio de ese ruido, muchos han querido cerrar la historia demasiado rápido. Otros han preferido convertirla en escándalo. Pero la verdad rara vez aparece completa en las primeras horas, y mucho menos cuando el dolor, la fama y la presión pública se mezclan. Este caso tiene todos los elementos de una tragedia que atrapa desde el primer segundo. Un artista querido. Una carrera construida a pulso. Una imagen pública fuerte. Una familia devastada. Un accidente que dejó más preguntas que certezas. Y un país entero mirando cada nuevo dato como si en cualquier momento fuera a aparecer una revelación capaz de cambiarlo todo. En este video vamos a entrar en el centro de esa historia. Vamos a reconstruir qué ocurrió alrededor del accidente que acabó con la vida de Jason Jiménez. Vamos a separar los hechos confirmados del ruido que explotó después. Vamos a revisar qué se sabe sobre sus últimas horas. ¿Qué lugar ocupa Sonia Restrepo dentro de este drama humano? ¿Y por qué tanta gente siente que el caso todavía no ha dicho su última palabra? También vamos a mirar de frente algo que muchos prefieren evitar. Cuando una tragedia golpea a una figura pública, el dolor verdadero suele quedar atrapado entre titulares feroces, rumores sin control y narrativas exageradas. Por eso aquí no vamos a repetir cualquier cosa. Vamos a ir punto por punto con cabeza fría pero sin perder la intensidad emocional que esta historia exige. Porque lo que pasó no fue un simple titular de impacto. Fue el derrumbe repentino de una vida que parecía avanzar a toda velocidad hacia la cima. Lo más duro de todo es que mientras el país intentaba asimilar la noticia, comenzaron a circular detalles que hacían la escena todavía más devastadora. La idea del último viaje, la expectativa de lo que venía después. Los planes que quedaron suspendidos, las personas que lo acompañaban. Las decisiones tomadas en un margen de tiempo mínimo. Todo eso convirtió el caso en algo más profundo que una tragedia aérea. Lo convirtió en una herida abierta en un relato de éxito interrumpido de la forma más brutal posible. Y quizás por eso este tema sigue provocando tanto impacto. Porque Jason Jiménez no era solo un cantante exitoso. Para muchos,
Era la prueba de que se podía venir desde abajo, conquistar al público y construir una identidad propia sin pedir permiso. Su muerte no golpeó solamente a sus fanáticos, golpeó también una idea. La idea de continuidad, de fuerza, de futuro. Y cuando una figura así desaparece de un golpe, la sensación no es solo de tristeza. También es de desconcierto. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es el retrato de las últimas sombras alrededor de uno de los nombres más reconocidos de la música popular colombiana. Es una reconstrucción de dolor, poder, ausencia, sospechas y preguntas que sigue empezando con una fuerza enorme. Y cuanto más se observa lo ocurrido, más claro queda que detrás de la conmoción pública hay un drama humano muchísimo más profundo de lo que muchos imaginaron en un comienzo, porque a veces una tragedia no termina el día en que ocurre. A veces apenas empieza. Cuando la conmoción inicial empezó a bajar, apenas unos grados, apareció la necesidad de reconstruir las últimas horas con una precisión casi obsesiva. No para alimentar el morbo, no para fabricar una novela, sino porque en tragedias como esta cada minuto previo adquiere un peso inmenso. Cada decisión, cada conversación, cada movimiento. Todo importa. Y en el caso de Jason Jiménez, ese rompecabezas comenzó a armarse bajo una presión pública gigantesca. Lo primero que quedó claro es que la noticia no golpeó solamente por tratarse de una figura famosa. Golpeó por la velocidad con la que todo se quebró. Un artista con agenda, compromisos, proyectos y una presencia mediática fortísima pasó de estar activo en la mente del público a convertirse en el centro de una investigación dolorosa y de una despedida nacional. Esa transición brutal entre la vida en marcha y el silencio absoluto fue la que dejó a miles de personas en estado de incredulidad. En ese punto el entorno íntimo comenzó a quedar bajo una lupa feroz. No porque existieran respuestas definitivas, sino porque el vacío informativo suele ser el terreno perfecto para que crezcan las especulaciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras una parte del país pedía respeto, otra exigía explicaciones inmediatas. Mientras algunos intentaban hacer duelo, otros querían encontrar responsables en cuestión de horas. Así, se fue formando una tensión muy peligrosa entre el dolor real de la familia y el apetito público por obtener una versión cerrada de lo sucedido. La figura de Sonia Restrepo quedó en medio de ese torbellino. No hacía falta que hablara demasiado para convertirse en noticia. Bastaba con que guardara silencio. Bastaba con que apareciera o no apareciera. Bastaba con que alguien dijera que sabía algo sobre su estado emocional, para que miles de personas empezaran a interpretar señales donde tal vez solo había sufrimiento. Y esa es una de las partes más duras de cualquier tragedia pública. El familiar deja de ser solo familiar y pasa a ser observado como símbolo, como pista, como foco narrativo. Se le mira no solo por lo que dice, sino por lo que no dice. Pero mientras todo eso explotaba en el plano mediático, la realidad humana era otra. Una familia tratando de entender una pérdida repentina. Personas cercanas intentando ordenar el golpe emocional. Amigos, conocidos y seguidores enfrentando la sensación de que algo profundamente injusto había ocurrido. Porque cuando la muerte llega sin aviso y arrastra a una figura querida, no hay preparación suficiente. Todo se vuelve torpe. Todo se vuelve incompleto, todo se vuelve insoportable. Por eso los primeros relatos alrededor del caso estuvieron marcados por la mezcla entre shock y confusión. Algunos hablaban desde la emoción, otros desde la intuición, otros desde la necesidad de llenar vacíos. El problema es que en situaciones así, las versiones pueden multiplicarse con una velocidad enorme, y una sola frase mal entendida puede convertirse en verdad aparente en cuestión de minutos. Eso fue empujando el caso hacia un terreno resbaladizo donde ya no bastaba con preguntar qué había pasado. También hacía falta preguntar quién estaba contando qué cosa, con qué intención y con qué base real. Y ahí empezó a notarse una fractura muy clara. Por un lado estaban los hechos básicos que debían ser tratados con seriedad. Por otro, una avalancha de interpretaciones, teorías y lecturas emocionales que transformaban el caso en algo todavía más explosivo. Para muchos seguidores, aceptar una tragedia así era casi imposible. Necesitaban una razón inmediata, una respuesta contundente, una pieza final que ordenara el caos.
Pero la realidad rara vez ofrece eso tan rápido. La realidad suele avanzar más lento que los rumores, más lento que los titulares, y muchísimo más lento que la ansiedad colectiva. En el centro de todo seguía estando Jason Jiménez como figura y como símbolo. No solo el artista, también el hombre que representaba una historia de ascenso, disciplina y ambición. Eso hizo que la tragedia se sintiera todavía más brutal, porque no cayó sobre alguien distante o apagado. Cayó sobre alguien que muchos percibían en pleno impulso, sobre alguien cuyo nombre seguía creciendo, cuya imagen seguía pesando, y cuya conexión con el público parecía más fuerte que nunca. Esa sensación de ascenso interrumpido convirtió la pérdida en algo todavía más difícil de procesar. A medida que el país hablaba de él, empezaron a reaparecer recuerdos, fragmentos de entrevistas, imágenes de conciertos, momentos familiares y escenas que reforzaban una idea dolorosa. La vida seguía proyectándose hacia adelante. Había futuro. Había continuidad. Había una narrativa de expansión. Y precisamente por eso el impacto fue tan feroz. Porque el accidente no solo apagó una presencia, también cortó de golpe una proyección que parecía lejos de terminar. Lo más inquietante, en las horas posteriores, fue ver cómo el dolor genuino convivía con una maquinaria pública incapaz de detenerse. Había homenajes, sí. Había mensajes de amor, sí. Pero también había prisa, reconstrucciones prematuras, lecturas interesadas, y una necesidad casi enfermiza de convertir el drama en una historia completamente explicada antes de tiempo. En esa mezcla la verdad empezaba a correr un riesgo evidente: quedar aplastada entre el sufrimiento y el espectáculo. Eso explica por qué tantas personas sienten que esta historia exige una revisión más profunda. No para fabricar sospechas artificiales, no para alimentar versiones sin pruebas, sino porque cuando un caso de este tamaño se vuelve un fenómeno emocional y mediático, la claridad se vuelve más necesaria que nunca. Hay que mirar con cuidado qué se sabe, qué no se sabe, y qué cosas fueron repetidas tantas veces que mucha gente empezó a confundirlas con hechos sólidos. Y ese es el punto exacto donde la historia deja de ser únicamente una noticia trágica y se convierte en un relato mucho más complejo. Un relato donde el dolor privado choca con la exposición pública, donde el silencio puede ser interpretado de mil maneras, donde cada ausencia parece esconder algo, y donde una familia destrozada puede terminar cargando, además del duelo, con el peso insoportable de la especulación nacional. Lo ocurrido alrededor de Jason Jiménez no solo abrió una herida, también abrió una batalla por el relato. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se dijo demasiado pronto? ¿Qué cosas fueron magnificadas? ¿Qué detalles merecen atención? ¿Y cuáles solo nacieron del desorden emocional de las primeras horas? Para entender el caso de verdad, hay que avanzar por esa línea con firmeza sin caer ni en la ingenuidad ni en el sensacionalismo vacío. Porque lo más peligroso después de una tragedia no es solo el silencio. A veces también lo es el ruido. Llegados a este punto había una pregunta que empezó a imponerse por encima de todas las demás. ¿Qué ocurrió realmente en torno al vuelo que terminó en tragedia? Esa pregunta no nació solo del dolor. Nació también de la sensación de que cuanto más se intentaba resumir el caso en una explicación rápida, más aparecían zonas grises imposibles de ignorar. Y cuando un accidente deja más incertidumbre que certezas en sus primeras horas, el vacío se llena con hipótesis, miedo y versiones que compiten entre sí. Por eso resultaba tan importante separar desde el principio dos planos completamente distintos. El primero era el de la conmoción pública, donde la emoción dominaba cada reacción, y donde cualquier frase impactante podía incendiar las redes en segundos. El segundo era el de los hechos verificables, mucho más frío, más lento y menos complaciente con la necesidad humana de encontrar respuestas inmediatas. El problema fue que ambos planos chocaron desde el comienzo y terminaron mezclándose de una forma que confundió a muchísima gente. En torno al accidente comenzaron a circular interpretaciones que iban desde la simple fatalidad hasta teorías mucho más oscuras. Algunas personas estaban convencidas de que detrás de todo había una cadena de errores evitables. Otras sentían que aún faltaban piezas demasiado importantes como para aceptar una explicación lineal. También hubo quienes, impulsados por el impacto emocional, empezaron a construir narrativas cerradas sin esperar confirmaciones reales. Así el caso dejó de ser solo una tragedia aérea
y se convirtió en un territorio contaminado por sospechas, intuiciones y urgencias narrativas. Ese fenómeno no es nuevo, pero en este caso se intensificó por la magnitud del personaje. Cuando una figura querida desaparece de forma repentina, el público rara vez tolera la idea del azar sin resistencia. A muchos les cuesta aceptar que una vida tan visible, tan poderosa y tan aparentemente sólida pueda romperse en un instante por una secuencia trágica de circunstancias. Entonces aparece una necesidad casi automática de buscar una lógica escondida, un error humano concreto, una omisión decisiva, una señal previa que alguien debió haber visto, algo que haga que el caos parezca menos insoportable. Sin embargo, cuanto más crecía esa necesidad de encontrar una causa emocionalmente satisfactoria, más fácil resultaba deformar la realidad. Se empezó a hablar con seguridad de cosas que todavía no estaban cerradas. Se atribuyeron responsabilidades, como si ya existiera una verdad definitiva. Se interpretaron silencios como pruebas. Se tomaron gestos de dolor como mensajes ocultos. Y de esa manera, el caso comenzó a moverse en una frontera muy delicada, donde el sufrimiento real corría el riesgo de quedar reducido a material de especulación. La tragedia de Jason Jiménez empezó entonces a mostrar una dimensión todavía más cruda. No solo había una pérdida devastadora, también había una lucha feroz entre la necesidad de respeto y la voracidad del relato público. Cada vez que alguien pedía prudencia, aparecía otro reclamando revelaciones inmediatas. Cada vez que surgía una versión más moderada, otra voz elevaba el tono con afirmaciones más graves, más dramáticas y más difíciles de comprobar. El resultado fue una atmósfera emocional asfixiante, donde la verdad parecía alejarse mientras el ruido ganaba terreno. Y es precisamente ahí donde la historia adquiere una profundidad especial, porque no estamos hablando de una simple cadena de rumores alrededor de un famoso. Estamos hablando de cómo una sociedad procesa la caída repentina de una figura que había llegado a representar esfuerzo, progreso y permanencia. La reacción masiva no fue solo informativa, fue simbólica. Mucha gente sintió que no estaba viendo únicamente un accidente. Sentía que estaba viendo el colapso de una historia de triunfo que parecía todavía en plena construcción. Esa percepción hizo que cada detalle se volviera emocionalmente enorme. La idea del último trayecto. La noción de que todo pudo cambiar en muy poco tiempo. La posibilidad de que existieran decisiones previas que hoy se miran con otra luz. El impacto de pensar en planes interrumpidos, compromisos pendientes, conversaciones inconclusas y personas que jamás imaginaron que estaban viviendo las horas finales junto a él. Todo eso fue transformando el caso en un relato casi insoportable de revisar, precisamente porque obliga a mirar de frente la fragilidad absoluta de una vida que desde fuera parecía blindada. Al mismo tiempo, la exposición pública del entorno cercano aumentó de forma brutal. Personas que debían estar atravesando un duelo quedaron sometidas al juicio de millones. Cualquier palabra podía ser considerada insuficiente. Cualquier pausa podía interpretarse como sospechosa. Cualquier gesto podía ser exagerado hasta perder su sentido real. En ese ambiente, el dolor dejó de ser íntimo y pasó a ser también una escena observada, medida y comentada sin descanso. Esa presión añadió otra capa de violencia a una historia ya devastadora. Lo más duro de todo es que en medio de esa tormenta, mucha gente seguía buscando una sola frase capaz de explicarlo todo. Pero algunas tragedias no se dejan encerrar tan fácilmente. A veces, el deseo de encontrar una respuesta absoluta demasiado pronto no aclara la historia. La distorsiona. La empuja hacia una versión más cómoda para el consumo público, aunque sea menos fiel a la complejidad de los hechos. Y en un caso de este tamaño, esa distorsión puede terminar dañando no solo la memoria del artista, sino también la dignidad del duelo de quienes lo rodeaban. Por eso este punto de la historia es decisivo. Porque aquí se define si el caso se convierte en un espectáculo de afirmaciones temerarias o en una reconstrucción seria, intensa y honesta de lo que realmente puede sostenerse. La diferencia entre una cosa y otra no es menor. Una destruye, la otra ilumina. Una usa el dolor como combustible, la otra intenta entenderlo. Y en una tragedia como esta, esa elección importa muchísimo más de lo que parece. Lo que vino después fue todavía más delicado. Porque una vez instalada la conmoción, el siguiente paso inevitable
fue revisar no solo lo ocurrido en el aire, sino todo lo que rodeó. Las decisiones previas, los contextos, las percepciones y los indicios que muchas personas empezaron a reinterpretar con los ojos del desastre ya consumado. Ahí fue donde la historia dejó de hablar únicamente del accidente y empezó a hablar también de responsabilidad narrativa pública y memoria. Y cuando una historia llega a ese punto, ya no basta con sentir. Hay que mirar con una frialdad dolorosa. Hay que preguntar mejor, hay que escuchar mejor. Y sobre todo, hay que desconfiar de cualquier versión que suene demasiado perfecta, en medio de una tragedia tan imperfecta. A partir de ahí, la historia entró en una fase todavía más incómoda. Ya no bastaba con lamentar la pérdida, ni con repetir el impacto de la noticia. Empezó a imponerse otra necesidad mucho más dura y mucho más incómoda. Revisar el contexto. Mirar las decisiones previas. Entender qué elementos rodearon las últimas horas de Jason Jiménez y por qué después del accidente tantas personas comenzaron a mirar hacia atrás con una mezcla de dolor, rabia y sospecha. Ese movimiento es casi inevitable después de una tragedia de gran impacto. Primero llega el golpe, luego el silencio. Después, lentamente aparece la reconstrucción. Y en esa reconstrucción, todo cambia de significado. Lo que antes parecía un detalle menor puede convertirse en una pieza clave. Lo que antes parecía una rutina normal puede empezar a verse como una decisión arriesgada. Lo que antes pasaba desapercibido se transforma de pronto en algo que millones de personas examinan con intensidad extrema. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El país dejó de mirar solo el desenlace y empezó a mirar el camino. No únicamente el accidente, sino todo lo que pudo haber contribuido a que la tragedia se consumara. Ese cambio de enfoque fue decisivo porque movió la conversación desde la pura conmoción emocional hacia un terreno mucho más complejo, el de la responsabilidad posible, el de las decisiones humanas, el de los márgenes de prevención, el de las preguntas que nunca habrían existido si el final no hubiera sido tan brutal. En ese punto el relato público se tensó todavía más. Porque cuando una sociedad herida empieza a preguntarse no solo qué pasó, sino también si algo pudo haberse evitado, el dolor cambia de temperatura. Ya no es solo tristeza. Empieza a mezclarse con frustración, con impotencia, con la sensación insoportable de que quizá hubo señales que nadie quiso ver a tiempo, o decisiones que hoy pesan de una manera distinta porque ya conocemos el resultado final. Y aquí aparece uno de los aspectos más humanos y más crueles de todo este caso. Después de una tragedia, el pasado deja de ser pasado. Se reescribe emocionalmente. Cada paso anterior es observado como si hubiera debido anunciar el desastre. Cada acción es releída con la ventaja terrible que da saber lo que ocurrió después. Pero esa revisión, aunque a veces necesaria, también puede ser injusta, porque mirar hacia atrás desde la catástrofe consumada puede hacer que todo parezca más obvio de lo que realmente era en ese momento. Sin embargo, incluso aceptando esa cautela, la necesidad de revisar el contexto seguía siendo legítima. No para condenar sin pruebas, no para fabricar culpables convenientes, sino porque cuando una muerte sacude a un país entero, las preguntas no desaparecen por pedir silencio. Se quedan, se acumulan, se vuelven más intensas. Y si no se responden con seriedad, terminan siendo ocupadas por versiones cada vez más tóxicas. La imagen pública de Jason Jiménez complicó aún más ese proceso. Él no era una figura gris ni distante. Era alguien con presencia, con carácter, con una narrativa de superación muy fuerte y con una base emocional enorme entre sus seguidores. Por eso el caso no se procesó como una tragedia fría, se procesó como una ruptura afectiva colectiva. Mucha gente sintió que no solo estaba perdiendo a un cantante, sentía que estaba perdiendo a alguien que simbolizaba empuje, disciplina, ambición, y una forma muy concreta de conquistar el éxito sin renunciar a su identidad. Cuando una figura así desaparece, el país no reacciona con equilibrio, reacciona con intensidad, busca razones, exige claridad, rechaza las explicaciones demasiado simples. Y al mismo tiempo corre el riesgo de abrazar cualquier versión que ofrezca una lógica inmediata. Ese fue uno de los grandes peligros alrededor de este caso, la necesidad de encontrar un sentido tan rápido,
que muchos empezaron a llenar los vacíos con intuiciones sospechas y afirmaciones que sonaban poderosas, pero no necesariamente sólidas. Mientras tanto, el entorno más cercano continuaba cargando con una presión casi imposible. No solo tenían que enfrentar la pérdida, también debían soportar el juicio público, el análisis permanente y la expectativa de que cada gesto revelara algo. El duelo dejó de ser únicamente una experiencia íntima y pasó a estar rodeado por una mirada colectiva despiadada, siempre lista para interpretar, exagerar o convertir cualquier detalle en una supuesta clave del caso. Eso convirtió la tragedia en algo todavía más devastador. Porque además del vacío irreparable que deja una muerte repentina, apareció una segunda herida. La de tener que sufrir bajo observación. La de vivir el derrumbe emocional mientras afuera miles de voces ordenan, deforman y disputan el relato. Esa mezcla entre pérdida verdadera y exposición pública feroz suele ser una de las zonas más dolorosas en la caída de cualquier figura famosa. Pero aquí alcanzó un nivel especialmente intenso por la magnitud del impacto y por el tipo de vínculo emocional que Jason Jiménez había construido con su público. Y a medida que la conversación avanzaba, comenzó a hacerse evidente algo todavía más profundo. Esta historia no trataba solo de un accidente, ni solo de un duelo mediático. Trataba también de cómo se destruye la sensación de invulnerabilidad que rodea a ciertas figuras públicas. Durante mucho tiempo el éxito puede crear una apariencia de solidez total. Parece que todo está bajo control. Parece que el futuro está asegurado. Parece que la maquinaria del triunfo nunca se detiene. Pero basta un instante para demostrar que todo eso puede romperse de forma brutal. Esa fractura entre la imagen de control y la realidad del desastre fue uno de los elementos que más golpeó a la gente. Porque obligó a ver a Jason Jiménez no como una figura intocable, sino como un ser humano expuesto a un final repentino, incierto y devastador. Y cuando el público descubre esa fragilidad en alguien a quien admiraba por su fuerza, el impacto se vuelve doble. Duele la pérdida, pero también duele el derrumbe del símbolo. Por eso esta parte de la historia es tan importante. Porque aquí ya no se trata solo de recordar lo ocurrido. Se trata de entender cómo una tragedia empieza a transformarse en una pregunta moral, emocional y pública. ¿Qué cosas deben decirse? ¿Qué cosas deben callarse hasta tener sustento? ¿Qué responsabilidades merecen ser examinadas con rigor? ¿Y qué versiones solo nacieron del hambre de impacto que suele aparecer cuando el dolor colectivo busca una narración inmediata? Lo que vino después fue aún más duro. Porque una vez que el país dejó de mirar solo el shock inicial, empezó a enfrentarse a otra realidad todavía más incómoda. La de aceptar que algunas respuestas tardan. La de convivir con la incertidumbre. La de entender que el deseo de cerrar la historia rápido puede ser exactamente lo que más la distorsiona. Y cuando una verdad tarda en llegar, la batalla por imponer una versión se vuelve más feroz que nunca. Y fue precisamente en ese punto donde el caso alcanzó una temperatura emocional todavía más peligrosa. Porque cuando una sociedad no tiene una respuesta definitiva, no se queda en silencio. Empieza a llenar los espacios vacíos. Interpreta. Conecta puntos. Supone. Y muchas veces convierte una sospecha en una certeza emocional, mucho antes de que exista una certeza real. Eso fue lo que hizo que la historia alrededor de Jason Jiménez se volviera cada vez más intensa, más delicada y más difícil de mirar con serenidad. La incertidumbre tiene una fuerza devastadora. No golpea como un hecho brutal que llega y rompe todo de una vez. Golpea de otra manera. Se mete lentamente en la conversación. Desgasta. Multiplica las lecturas. Alimenta el insomnio emocional de un país que no logra aceptar que todavía hay piezas fuera de lugar. Y en un caso como este, donde la figura pública era tan potente y el impacto tan enorme, esa incertidumbre no tardó en transformarse en una batalla abierta entre quienes pedían prudencia y quienes exigían conclusiones inmediatas. En medio de ese conflicto apareció una pregunta todavía más dolorosa. ¿Qué pasa cuando una tragedia deja de pertenecer solo a quienes la sufren y empieza a pertenecer también al juicio público? Esa es una de las fronteras más crueles de la fama. Mientras una familia intenta sostenerse en pie, el país entero opina, compara, reconstruye y decide qué versión le resulta más convincente. El dolor privado pierde intimidad.
se vuelve material de conversación. Se analiza, se desarma, se convierte en parte de una narrativa colectiva, que a veces ya no distingue entre compasión y consumo emocional. Eso fue, dejando una marca muy fuerte en la percepción del caso. Mucha gente ya no hablaba solamente del artista ni del accidente. Empezó a hablar de silencios, de tiempos, de reacciones, de ausencias de gestos, como si en ellos pudiera encontrarse la clave de todo lo ocurrido. Y aunque esa necesidad de interpretar es comprensible, en medio del shock, también puede ser profundamente injusta, porque el dolor no tiene una forma única de mostrarse. Hay quienes gritan, hay quienes se quiebran en público, hay quienes se apagan, hay quienes simplemente no pueden hablar. Sin embargo, cuando la tragedia ocurre bajo la mirada de millones, incluso el silencio más humano puede ser convertido en sospecha. Ahí se volvió evidente que el caso no solo estaba atravesado por la búsqueda de verdad, sino también por una ansiedad colectiva difícil de controlar. Una ansiedad que no soporta los tiempos lentos, que detesta la incertidumbre, que siente que toda historia debe cerrarse rápido con una frase contundente, con un responsable claro y con un relato que calme el caos. Pero la vida real no siempre entrega ese alivio. A veces deja únicamente una secuencia rota, preguntas abiertas, y una verdad que tarda más de lo que el público está dispuesto a tolerar. Y esa demora suele tener consecuencias brutales. Porque cuanto más tarda una respuesta definitiva, más terreno ganan las versiones emocionales. Las personas empiezan a recordar detalles que antes no consideraban importantes. Se reinterpretan escenas pasadas. Se atribuyen significados nuevos a decisiones que en su momento parecían normales. Todo comienza a verse bajo la luz cruel del desenlace. Y aunque ese proceso puede revelar preguntas legítimas, también puede deformar los hechos hasta volverlos irreconocibles. En la historia de Jason Jiménez, ese riesgo fue enorme. No solo por la carga afectiva que despertaba su figura, sino porque su vida pública había sido construida alrededor de una imagen de fortaleza y conquista. Representaba ascenso, representaba perseverancia, representaba dominio del escenario, control de su carrera y una energía que transmitía continuidad. Ver que una historia así podía terminar de forma tan abrupta generó una fractura emocional que el público no supo procesar con calma. Por eso la conversación se volvió tan extrema, porque no se estaba discutiendo solamente una tragedia. Se estaba discutiendo el derrumbe de una idea de permanencia. Lo más doloroso de todo es que mientras afuera crecía esa necesidad de imponer una versión adentro, seguía existiendo una realidad mucho más simple y mucho más devastadora. La ausencia, el vacío en la familia, la interrupción de una vida concreta, los planes detenidos, las voces que ya no volverían a sonar igual, los espacios que quedaron cargados de memoria. Hay una parte de cada tragedia pública que jamás entra del todo en los titulares. Es la parte que no grita, la que no especula, la que no necesita relato porque ya está rota. Y muchas veces esa parte queda sepultada por el ruido. Por eso esta historia exige una mirada más dura, pero también más limpia. Dura para no caer en la ingenuidad ni aceptar cualquier versión cómoda. Limpia para no convertir el sufrimiento en un espectáculo vacío. Esa combinación es difícil. Requiere frialdad para separar hechos de proyecciones. Requiere sensibilidad para entender que detrás del nombre famoso había una red humana, atravesada por un golpe brutal. Y requiere honestidad para aceptar que aunque el público tenga hambre de sentido, no todo puede resolverse al ritmo de la emoción colectiva. A estas alturas, lo que más inquietaba no era solamente lo ocurrido. Era todo lo que el caso revelaba sobre el modo en que una sociedad enfrenta la caída de sus figuras más queridas. La tragedia no solo mostró fragilidad humana, también mostró el mecanismo feroz con el que el dolor se vuelve conversación masiva. El duelo se vuelve interpretación, y la incertidumbre se vuelve combustible para narrativas cada vez más radicales. Lo que se derrumbó no fue solo una vida, también se quebró la frontera entre la compasión y la voracidad pública. Y cuando esa frontera se rompe, aparece un daño adicional que casi nunca se menciona: el de la memoria. Porque la memoria de una persona puede quedar atrapada entre dos deformaciones igual de peligrosas. La idealización absoluta que borra toda complejidad y el sensacionalismo desbordado.
que reduce una vida entera a los minutos más oscuros de su final. Ninguna de las dos hace justicia. Ninguna de las dos explica realmente quién fue que representó y por qué su ausencia dejó una herida tan fuerte. En el fondo eso es lo que vuelve este caso tan difícil de cerrar. No se trata únicamente de un accidente, ni de una investigación, ni de una reacción mediática desmedida. Se trata también de una batalla por conservar la humanidad dentro de una historia que estuvo a punto de ser devorada por el impacto, las prisas y la necesidad colectiva de obtener respuestas inmediatas. Y cuando una historia llega a ese nivel de tensión, lo más valiente ya no es hablar más fuerte. Lo más valiente es mirar mejor, porque algunas tragedias no solo nos obligan a preguntar qué pasó, también nos obligan a preguntarnos en qué nos convertimos mientras intentamos entenderlas. Al final todo conduce a una verdad incómoda y profundamente humana. La historia de Jason Jiménez no deja solamente el eco de una tragedia que estremeció a Colombia. Deja también una lección brutal sobre la fragilidad, sobre la velocidad con la que puede derrumbarse una vida admirada por millones, y sobre la forma en que el dolor colectivo puede transformarse en ruido antes de convertirse en comprensión. Durante días el país entero buscó una explicación que le permitiera soportar el golpe. Un motivo claro. Una secuencia cerrada. Una respuesta capaz de calmar el desconcierto. Pero no todas las historias conceden ese alivio de inmediato. Algunas obligan a convivir con la incertidumbre. Algunas exigen paciencia. Algunas duelen precisamente porque no pueden resumirse en una sola frase. Y esta fue una de ellas. Lo más impactante de todo es que detrás del nombre famoso, de los titulares y de la conmoción pública, quedó una verdad mucho más íntima. Un hombre que construyó una carrera enorme. Una familia atravesada por un vacío imposible de llenar. Un entorno que tuvo que sostenerse en medio del duelo y de la mirada incansable de millones de personas. Un legado musical que ya no podrá seguir creciendo de la manera en que tantos imaginaban. Y una sensación colectiva de ruptura que todavía sigue pesando. Por eso esta historia no debería recordarse solo por el shock de sus primeras horas. Debería recordarse también por la responsabilidad con la que merece ser contada. Porque cuando una tragedia golpea a una figura pública, siempre aparece el riesgo de que la verdad quede atrapada entre dos extremos. El morbo que exagera todo. Y la versión cómoda que simplifica demasiado. Ninguno de esos caminos honra realmente la memoria de quien se fue, ni el dolor de quienes quedaron. Hablar de Jason Jiménez hoy exige algo más que impacto. Exige respeto, exige inteligencia, exige saber distinguir entre lo confirmado y lo imaginado. Exige no convertir cada vacío en una acusación, ni cada silencio en una sentencia. Exige entender que el duelo no siempre tiene forma visible, y que la ausencia de respuestas rápidas no autoriza a inventarlas. En tiempos donde todo se consume a velocidad feroz, esa prudencia no es debilidad, es dignidad. También queda una reflexión más profunda. La fama puede multiplicar la admiración, pero no protege del destino. El éxito puede dar sensación de control, pero no vuelve invulnerable a nadie. La imagen de fuerza que proyecta un artista puede ser inmensa, pero sigue habitando un ser humano expuesto a la misma fragilidad que cualquier otro. Tal vez por eso la muerte de Jason Jiménez golpeó con tanta fuerza, porque obligó a millones a mirar de frente algo que casi nadie quiere aceptar. Que incluso las vidas que parecen lanzadas hacia la cima pueden quebrarse en un instante. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, queda algo que no desaparece. La huella, la voz, la memoria emocional que un artista deja en la gente que lo escuchó, que lo siguió, y que encontró en sus canciones una forma de sentirse acompañado. Hay pérdidas que no se miden solo por lo que interrumpen, sino también por lo que ya habían sembrado. Y en ese sentido, la ausencia de Jason Jiménez no se siente únicamente como el final de una carrera. Se siente como la interrupción de una presencia que ya formaba parte de la vida de muchísimas personas. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue generando tantas preguntas. Porque no fue una noticia cualquiera. Fue una herida pública. Una de esas heridas que obligan a detenerse a revisar cómo se habla, cómo se juzga y cómo se recuerda. Una de esas historias que no solo cuentan lo que ocurrió, sino que también revelan quiénes somos cuando intentamos explicarlo todo demasiado rápido.
Al final, más allá del impacto de las versiones del ruido y de las discusiones, queda una certeza imposible de borrar. Nada devuelve una vida interrumpida. Nada repara del todo el vacío que deja una ausencia así. Nada cambia el hecho de que un hombre que representaba fuerza, ascenso y continuidad terminó unido para siempre a una de las tragedias más dolorosas y desconcertantes para su público. Por eso quizá la forma más honesta de cerrar esta historia no sea con una afirmación ruidosa, sino con una idea más simple y más dura. La memoria de Jason Jiménez merece verdad, merece respeto, merece profundidad. Y sobre todo, merece no quedar sepultada bajo el peso de versiones apresuradas que dicen explicarlo todo cuando en realidad apenas rozan la dimensión real de lo que se perdió. Porque hay historias que no terminan cuando acaba la noticia, terminan mucho después, y a veces ni siquiera terminan.